La próxima palabra, amigos, Próxima palabra. de este 11-11 es Sbaraglia. Basta de realidades segmentadas. Una hermosa entrevista a Leonardo Sbaraglia y nos amplía, ¿de qué trata esto de lo que dice lo segmentado, la comunicación? ¿De qué nos habla? A ver, Leo. La gente se la está alimentando para estar desinformada. Tenés que pensar de esta manera, tenés que odiar a esta persona, tenés que amar a esta otra. Se ha segmentado tanto la información que a vos te llega solamente la información que pertenece a lo que vos alimentás y lo que vos pensás y al otro le llega absolutamente otra información completamente contraria. Empezamos a vivir en mundos y en subjetividades tan fragmentadas. El que odia a Milei ve una cosa, el que ama a Milei ve una cosa completamente diferente, le llega una información de tal cosa, le llega otra información de tal otra. Uno muchas veces estás metido alimentando a un lado o a otro con algo que dijiste hace 5 años, vuelven a reflotar una nota y la usan para un lado, para el otro, vos decís basta. Ahí está, decís basta. Pero Allá voy, digo, ¿cuánta lectura, ¿no es cierto?, podemos hacer de esto? De eso habla, ¿no es cierto? Digamos, nos informamos según nuestro criterio, también lo que está en el algoritmo, digo, puede ampliar a todo, ¿no? Puede ser desde el informativo. Sabés que si pongo tal informativo, voy a recibir la misma noticia desde esa mirada, pero la misma noticia la puedo ver en el otro informativo desde su mirada. Sergio Quesabal. Bueno, quería invitarles a un ejercicio de comparación, ¿no? Claro. Tomé tres puntos de cómo se hacía la actividad hace 20 años. A ver. Lo primero, chequear las fuentes y cotejarlas con otras. Claro. Esto para ver si ahora ustedes advierten como televidentes, como lectores, si esto pasa. La segunda cosa importante era cuidar el lenguaje. Para nosotros era importantísimo que íbamos a hablar frente a una cámara de televisión y cómo lo íbamos a decir. Pero no solo eso, sino los contenidos que traíamos, qué lenguaje tenían. Si era un lenguaje apto, en ese momento pensábamos para la familia que se reunía efectivamente a ver la televisión. Y lo otro que me parece central es producir información. Así lo hacíamos, producíamos información, porque copiar las noticias que trae Clarín, Página 12 o La Nación no es hacer periodismo, es repetir algo que lo puede hacer cualquiera. Entonces, nosotros, me acuerdo, pero como si fuese hoy, cuando se decide crear Telenoche Investiga, que producía información, nos dijimos, un grupo de periodistas, 5, 6, ¿por qué vamos a replicar lo que el diario publicó la noche anterior si nosotros tenemos Telenoche a las 8 de la noche, casi del otro día? Y además, tenemos más audiencia que la gente que lee los diarios. Tenemos una potencia informativa fuerte. Había muchos recursos económicos. ¿Cómo no vamos a producir información? Y salimos a la calle, que es el único lugar donde encontrás información, a los juzgados, a los barrios, a donde está la información, a donde se produce, a las comisarías. Y así se produjeron informes que después levantaban los diarios. Para nosotros, haber aparecido en ese momento en la tapa de Clarín, con una información que habíamos producido en la tele, vos no te imaginás el orgullo que significó. Y yo creo que el periodismo es eso, generar información y ser responsable por lo que emitís. Te pregunto porque no lo sé. En su momento, por supuesto, no estaban las redes, eran solamente diarios y la tele, y la radio. Sí. Pero la información que se le bajaba en Telenoche, vamos a usar el ejemplo, era heterogénea para la gente, ¿no es cierto? La información, la noticia, cómo se daba, no era para un lado o para el otro, era heterogénea. Vino el tipo después, claro, pero pero después vino una etapa, fue mi etapa final en el canal, porque yo me fui porque orgánicamente no me funcionaba eso. Claro. Cuando viene la pelea entre Clarín y Mañeto, para poner dos nombres concretos, bueno, ahí sí se distorsionó todo. Ahí dejamos de hacer este periodismo que contaba. Pero antes era eso, era buscar información. Che, te decía el editor general, ¿tienen las pruebas para decir que estos policías venden drogas? Te cuento un caso concreto. Sí, acá está en este juzgado, la denuncia está hecha acá, está actuando esta fiscalía.
tenemos estas pruebas, está la cámara oculta, pero además tenemos 5 testigos que lo prueban. Producido. Digo, ¿Quién te podía decir que no? Obvio. Ahora, En ese momento nadie te podía decir que no. Sí. mirá qué loco y depende del rubro, ¿no? Por ejemplo, vos decís, chequear la información, irías a la fuente de información. Sí. ¿no? Sí. Yo estoy tan acostumbrada a que los famosos mientan que yo jamás se me ocurriría chequear la información con el propio famoso. Ah. Pero así de una. Porque me han mentido, me En han... otras fuentes, por eso te digo. Por eso. Como- Te mienten, sí, pero te dicen, no, ¿y por qué no le preguntas directamente? Porque te mienten, porque te usan, porque quieren que termines siendo su vocero si te dan algún tipo de información. Entonces, a veces es preferible ir por la periferia justamente, que es donde Para está la chequear, real información sí. y no la que el propio famoso te tira. Y eso para empezar. Y segundo, esto de el filtro burbuja, ¿no? De que uno empieza a mirar noticias sobre perritos y de repente todo lo que te tira en las redes algoritmo. tiene que ver sobre perro. El algoritmo obviamente te redirige. Pero uno también tiene una responsabilidad como público de información. De un día ver una cosa y otro día ver otra, o ese mismo día usar el elemento más democrático e informativo que hay, que es el control remoto. Sí. Me veo 10 de una cosa, me veo 15 de otra, y me veo 20 de una, y me veo 5 de la otra. Pero entonces espera, antes cuando hicimos, ahí voy Gaby con vos, Sergio en preproducción, dijiste algo que Sí. estaba buenísimo esto de, cuando hablamos del algoritmo, bueno, pero uno puede alterar eso, dijiste, uno también cae en eso, en ese, bueno, veo solo este tipo de información. Claro, el algoritmo lo vamos alimentando nosotros. Hablabas de eso, estaba bueno. Claro, cuando vamos eligiendo qué zapatilla queremos comprar, cómo nos queremos informar, qué contenidos miramos, ahí se va formando el algoritmo, ¿no? Porque a veces tejemos sobre este tema del algoritmo teorías tan conspirativas. Evidentemente hay intereses, no se puede desconocer, pero buena parte de lo que recibimos tiene que ver con nuestras elecciones. Sí. Ahora, Con ese también like, es cierto ese, que ¿no? no estamos acostumbrados a las buenas elecciones. Mirá, Lucrecia Martel esta semana tiró una frase que es hermosa, Bella. de ella. No, digo bella, Sí, ella, gran artista. la pretensión de tener la verdad es el peor mal de la Argentina. Y eso ocurre en todos los lugares. La Nación tiene la pretensión de la verdad. Clarín, Página, no sé, estamos hablando de los Todos, medios. sí. Todos nosotros tenemos la pretensión de la verdad. Ahora, ¿quién está detrás de esa idea tan fija en cada uno de los argentinos? Las redes, es cierto, pero también estos medios tradicionales, porque para no tener esa pretensión de verdad hay que tener humildad. Y los medios tradicionales, si algo no tienen, es humildad. No, más Perdón, vale. Gaby, querías Los decir. periodistas. Uy, tantas cosas. La nombraste a Lucrecia, no me puse de pie, pero porque... Divina. Tendrías que haberlo hecho. Tendría que haberlo Ah, hecho. De verdad. Es una mina que ha ido contra todo. Me acuerdo, hace no mucho también se enfrentó a las narrativas de Hollywood. Cómo Sí, contó una historia sí. siempre con buenos y malos. No, una mina disruptiva Genial. total. ¿Y qué te pasa con esto? ¿Qué fibra te toca con lo que dice Leo como ejemplo? Lo escucho Es Esbaraglia y le barbaridad. digo, bienvenido Leo a la era de la digitalidad, donde todo está regido por el algoritmo, coincido con Sergio, nosotros lo alimentamos. Claro. Pero también las redes quieren solo una cosa, que es retenernos, mantenernos ahí, estar conectados para meternos publicidad, para vendernos. Y la verdad es que uno es muy difícil, coincido también con Lola, con esta cuestión democrática del control remoto. Pero en las redes, ¿cómo salís? Pero ¿y qué pasa con la entras y- información, ¿no? Con la información que uno recibe, digamos, recibís un solo lado de la información. Es que hoy, Sergio recién decía, eso es hacer periodismo. No sé Unilateral, si, no me si sale. ahí contradecir, decir, eso era, Sí, sí. hoy se hace de esta manera, hoy está radicalizado completamente y sabes que un canal te informa de cierta forma y otro de otra, que una red social de una forma y otro de otra, y no sé si somos todos Don Quijote contra los molinos. Sí, ayúdame, Luqui. Sí, y también, Sergio, y en general, hay algo que pasa hoy en día en donde la mayor parte del periodismo, particularmente la gente joven que se mete a trabajar en el periodismo, y esto te lo digo porque lo vi en una ex mía que era periodista justamente por profesión, en donde te involucras muchísimo con lo que es nomás el contenido por contenido. Vos sos una persona joven, como decías vos, Sergio, hace tantos años vos empezaste, te metiste en radio, en diario, en lo que pudiste para justamente hacer esto que estás diciendo, que es hacer periodismo investigativo de alguna manera, que era tipo meterte con los pies en el barro encontrando las cosas. Hoy en día
el chico que acaba de estudiar o la chica que acaba de terminar de estudiar periodismo, se mete a la primera empresa que más o menos ofrece un trabajo en, que por lo general es el caso principal, redes. O sea, que estamos hablando de cuando decimos en redes, en una página que puede trabajar acá o en otro país, cuyo único propósito es compartir información clickbait. Clickbait, o sea, es cosa para tener clics a la página. Y esta persona, y yo te lo digo de vuelta porque lo veía en mi ex todas las mañanas trabajando de 9 a 2 de la tarde, tenés que armar 18 a 20 noticias que no sean real o mentira, no importa. La realidad no es desinformar o informar. Que genere clips. Que genere clips. ¿Y qué genera clics? Y el escándalo y los 5 resorts que tenés que ir, los 5 datos que no sabías de tal, que... Y de repente el periodismo se pierde. ¿Y qué pasa cuando el periodismo se pierde? Se pierde la información. ¿Y qué pasa cuando se pierde la información? No hay hechos de repente. Y todo es opinión, opinión, opinión. ¿Y qué pasa cuando pases eso por un par de años y lo alimentás a través de un algoritmo? Que la gente solo recibe opinión, 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 de la que a él o a ella le gusta. Ese es el problema. Y si nos informamos No es lo de antes. relativamente. Claro, Nos informamos... Pero vos lo decís porque sos una persona más grande, vos ves la tele, vos escuchás la radio, hasta me atrevo a decir que probablemente lees el diario cada tanto digital o como sea. A ver, la mayoría de la gente joven consume 2 streaming de Twitch, que sea tipo el que me gusta porque es gracioso y el que me gusta porque es facho o de izquierda o de lo que sea. Y fin, y Twitter. Eso no es informarse, eso es escuchar un montón de chabones que van a decir mucha lo que quiero escuchar. Poco dato, ¿no? Claro, mucha opinión de la que quiero escuchar y al mismo tiempo, y muchos likes a las cosas que más o menos me llaman la atención. En vez de preguntas, certeza. Yo creo que también desde los medios se impulsa eso, ¿no? La certeza sobre algo, en vez de generarnos más preguntas. Y esta pretensión de la verdad, de la cual habla Lucrecia, creo que esconde la sociedad autoritaria que somos. Somos una sociedad autoritaria. Entonces yo hablo y tengo mi verdad. Gabo habla y tiene su verdad. Vos la tuya. De repente Es no hay autoritario eso. Total, y es muy loco. Existe una cuenta, yo la sigo justamente porque me interesa ver con los debates que se arman, que se proclama fake. O sea, una cuenta que solo publica noticias falsas. Bueno, pero son comedias esas por lo general. Sí, pero la gente se pone a debatir en serio. Vos entrás y en cada uno de los posteos, y mirá que postean renuncia a mi ley, esto, lo otro, y la gente... Mañana cae un asteroide. Totalmente, todas noticias falsas, todas Ahora, fake news, y la gente debate. Yo estoy de acuerdo con ustedes bueno, en que el algoritmo nos va redirigiendo. Yo igual creo que se lo puede boicotear. Yo cuando me salen demasiados perros pido videos de golf. Total. Y lo vuelvo loco. Y a los 2 segundos le pido videos sobre vasectomía. Lo vuelvo loco, hasta que empieza a tirarme cosas eclécticas porque no tiene la más mínima idea de por dónde voy. Entonces, hackeen el algoritmo de vez en cuando y le va a dar una sorpresa tremenda. Eso por un lado. Y por el otro, nos estamos olvidando de algo muy importante. Antes realmente solamente teníamos los canales que había y los diarios que había. Pero hoy por hoy tenemos a los usuarios que se convierten en portales de noticias. Totalmente. Y para mí eso es fundamental. Yo no sabía, por ejemplo, que en la calle no sé qué de La Matanza Las Flores. alguien estaba tirando restos de gasoil porque había pibes que iban a comprar una garrafita y en realidad no era para la moto. Era para fumarla y para esnifarla. Y no sabía que en tal lugar el intendente había decidido que no se podía vender la garrafa. No importa si era para moto, para bici. Para nadie. No importa, no. Porque la mayoría de los usuarios eran pibes que esnifaban la nafta. Y me entero por un usuario, ¿entendés?, que dice, esto está pasando en mi barrio. Y no he visto ningún informe en la televisión. Entonces creo que también se ha vuelto muy democrática la información en cuanto a que nosotros muchas veces nos convertimos en los propios denunciantes de historias que pasan por ahí. O gente que te dice, estoy buscando plata porque represento a la Argentina en patín artístico y no tengo un peso para viajar. O el otro día, por ejemplo, había un pibe que estaba vendiendo bolsas de basura en un semáforo porque no tenía plata para ir a su viaje de egresados y él iba a ir sí o sí. Entonces llevaba un año vendiendo bolsas de residuos en el mismo semáforo y tenía prácticamente la mitad de la plata. Y a alguien se le ocurrió preguntarle por su vida, lo filmó y lo ayudó. Y ese pibe por la tarde tenía la plata para irse de viaje de egresados. A lo que voy es, ha habido un cambio en eso, ¿no? ¿No les parece? Sí, yo estoy de acuerdo. Y ahí nosotros deberíamos
ayornarnos a eso, digamos, atender eso que pasa, porque ahí está la fuente de información más que en Clarín, La Nación o Página. Creo que ahí está la información, que es de algún modo estar en la calle, en contacto con las personas, Sergio, el feedback. Te repregunto, abrí con vos, cierro con vos. Dale. Digo, entonces, a la gente, desde tu experiencia y de los cambios y lo que fuiste también vos ayornándote, Sí. ¿qué le aconsejás con respecto a la información Sí. para cerrar este tema? Que se haga acreedora de las decisiones que puede tomar. Yo creo que un público más exigente, un público atento, va a hacer que mejoremos los periodistas o desaparezcamos. Pero sí sé que a la sociedad le va a servir mucho que nos entrenemos en tomar las decisiones más adecuadas posibles. Y una Sí, cosa, señor. no, Claro es que que sí. me parece importante pensar que las redes son una herramienta, Claro. como un martillo. Uno lo puede usar para clavar y construir o para lastimar a alguien. Qué bien. Ese era el cierre, te digo, perdón, pero te digo. 11:58, 35, 87, 69. Tercera palabra. Vamos, Gaby. Ahora sí.